Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Eso, muy buenos días. El Señor es bueno y su misericordia es para todas nuestras generaciones. Amén. El Señor ha sido fiel en estos días y yo sé que hay momentos en la vida muy complicados y yo sé que a lo mejor esta semana tuviste momentos muy difíciles. Y quiero pedirte un momento, te pongas de pie. Puedes venir tantito, Susi, corre tantito aquí. Y te voy a pedir que cierres un momento tus ojos. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos, ponte de pie. Por favor, no te quedes ahí sentado. Te voy a pedir que cierres tus ojos y levanta un momento tus manos. Yo sé que venimos cansados, venimos afligidos, venimos agobiados, venimos sin fuerza tal vez. Venimos sin idea de qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Tal vez hay situaciones que están consumiendo toda nuestra fuerza, todo nuestro pensamiento y no hay claridad. Así que por eso te voy a pedir que levantes ahí un momento y le digas: Señor, aquí estamos. Señor, aquí estoy. Tantos temores, tantas inseguridades, tantas cosas a las que nos hemos aferrado tanto a esta tierra, nos hemos afligido porque no podemos conseguir lo que esta tierra tiene, Señor, y hemos perdido nuestra vista de ti. Y esta mañana, Señor, queremos volver a ti. Señor, vuélvenos a ti y nos volveremos. Vuélvenos a ti, Señor, y nos volveremos a ti. Que esta mañana vuelva el corazón, que se abra el corazón, Señor, otra vez. Se abran corazones, Señor, que nada se oculte dentro de nosotros, Señor, que pueda ser expuesto delante de ti. Saca, Señor, de en medio de nosotros todo lo que está en la oscuro, Señor, todo lo que está en las tinieblas, y haz, Señor, que tu luz alumbre sobre ello en el nombre poderoso de Jesús. Reconforta nuestras vidas esta mañana, reconforta nuestro corazón, que ríos de agua viva vengan y produzcan una saciedad de la sed que hay. Que tu palabra esta mañana, Señor, caiga, Señor, en nosotros como algo delicioso dentro de nosotros, Señor, que nos permite estar satisfechos, Señor, de esa hambre que tenemos y sentimos por ti. En el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, porque queremos y sabemos, Señor, que en ti, solamente en ti, encontramos el oportuno socorro para nuestra alma. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu amor y tu fidelidad hacia nuestras vidas, Señor, y ponemos nuestra vida en tus manos. Nos exponemos delante de ti, Señor, porque sabemos que tú eres quien tiene cuidado de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén, amén. Puedes tomar tu lugar. Amén. Y esta mañana quiero compartirte algo que Dios puso en mi corazón desde hace 8 días. Gracias, Susi. Y puso algo bueno, no desde hace 8 días, ya tiene varios tiempo que vengo platicando acerca de ello. Y quiero que tú y yo estemos atentos a las cosas que Dios está hablando y quiere hablar a nuestras vidas. Y esta mañana quiero comenzar este tema viendo las promesas de Dios, leyendo acerca de las promesas de Dios. Y quiero que vayas rápidamente conmigo al Salmo 90, versículo 12 en adelante. Salmo 90, 12. Y me has escuchado orarlo toda esta semana, me has escuchado hablar de él en estos días, pero Salmo 90, 12 en adelante tiene promesas maravillosas para cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben que las promesas son las que sostienen nuestras vidas? Voy a volver a preguntar eso. ¿Cuántos saben que las promesas de Dios son las que sostienen nuestras vidas? Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque las promesas generan esperanza. Las promesas generan una expectativa diferente. Cambian nuestra manera de ver las cosas porque escuchamos las promesas del Señor. Cuando el Señor dijo consumado es y entregó todo por nosotros, resucitó al tercer día, Él puso un anillo de un pacto para cada uno de nosotros, decir: yo voy a volver por ti. En tanto
yo vuelvo, por favor, dedícate a estar preparado para todas las cosas. Confía en lo que yo he hablado para ti, porque lo que yo tengo para ti es mucho mejor de lo que puedes pensar o imaginar. Y ese es en donde nuestra vida necesita estar anclada. ¿Necesita estar qué? Anclada a las promesas de Dios. Y por eso quiero leer esto esta mañana, Salmo 90, 12 en adelante, y dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos ¿en qué? En sabiduría. Fíjate qué importante, y lo hemos leído muchas veces, pero esta es una parte fundamental: el pedirle al Señor que nos ayude a entender y que nos enseñe a entender la brevedad de la vida, de manera que podamos traer a nuestro corazón sabiduría, la forma sabia en cómo tenemos que vivir nuestra vida, la forma en cómo tenemos que caminar día a día, la forma en cómo debemos de dejar nuestro libre albedrío a un lado para dejar de tomar malas decisiones y comenzar a tomar la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios para nuestras vidas, para tomar buenas decisiones. ¿Sabes por qué? Por eso esto es bien importante. Tal vez esto no te suena a promesa, pero el Señor tiene a bien enseñarnos cosas ocultas que nadie más conoce. ¿Conoces ese pasaje? Jeremías, ¿qué? 33:3, ¿o qué es? Sí, clama a mí y yo y te enseñaré ¿qué? ¿Y qué? Y ocultas que tú no conoces. Porque en medio del clamar, en medio del buscar, en medio de tener intimidad, me ayuda a mí, me enseña a mí a estar preparado. Me enseña a mí a entender lo corto que tengo, que es mi vida. El promedio, ¿sabes que el promedio de vida hoy en nuestra época, el promedio de vida al mayor es de 80 años? El Señor, después del diluvio, dijo que la edad promedio que un hombre iba a tener era 120 años. Y de ahí la persona que es mayor de 80 años, tú lo puedes ver y es un gran logro. Hay gente que tiene 90 y tantos años y está súper lúcida. Y para mí es un héroe en esta tierra. Y cada vez que yo tengo oportunidad de felicitar a alguien, yo en ocasiones he puesto esta parte de decir que el Señor te conceda 120 años de vida. Porque no nada más es una corta temporada de tiempo lo que necesitas estar aquí en la tierra, o una corta edad hasta que tu cuerpo se canse y ya no tienes nada, hasta que te jubilas y eso es todo. No, tu vida hasta aún los 80 años, aún a los 90 años sigue teniendo propósito. Tu vida aún a los 120 años seguirá teniendo propósito. Y no es una temporada donde ya me jubilé, ya acabé, ya se terminó, hasta aquí llegué, y a los que siguen porque ya estoy muy cansado. No, cada temporada de tu vida es importante porque se está rodeada de la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios para ti. Por eso David estaba aquí hablando y el salmista estaba aquí recitando esto: enséñame a entender la brevedad de la vida, de modo que pueda traer ¿qué? Sabiduría. ¿A dónde? A mi corazón. ¿Por qué? Porque la sabiduría, recuerden que la sabiduría es el principio del temor de Dios. Y el temor de Dios es lo que me hace a mí estar claro para dejar mi libre albedrío a un lado y comenzar a confiar en la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios para mi vida. Yo sé que todos estos días hemos tomado decisiones. Todos estos días hemos hablado cosas inapropiadas. Todos estos días hemos lastimado tal vez a alguien. Pero el día de hoy el Señor quiere enseñarnos a entender la brevedad de la vida, de modo que cada palabra que salga de nuestra boca pueda ser usada con sabiduría para edificar la vida de alguien más, para producir vida en alguien más, para producir que su espíritu sea avivado en alguien más. Amén. Y continúa diciendo esto, dice: oh Señor, vuelve a nosotros. ¿Y cuántos dicen esta mañana: Señor, vuelve a nosotros? ¿Verdad? Señor, dice: vuelve a nosotros. ¿Hasta cuándo tardarás? Y se compadécete de tus siervos. ¿Y cuántos saben que el Señor es misericordioso? ¿Cuántos sabemos eso? A ver, levanta tu mano, por favor. Si sabemos que el Señor es misericordioso, hoy tendríamos que tener un corazón bien agradecido porque sus misericordias se levantaron nuevas sobre nuestras vidas esta mañana. Alguien tiene que glorificar a Dios por eso. Señor, gracias por tus misericordias. Gracias por tus bondades sobre nuestras vidas.
Amén. Y dice el verso 14, dice: sácianos. ¿Cada qué? Cada 8 días. Cada que vengo a la iglesia. Cada que tengo un problema. Cada vez que no veo la salida. ¿Sí así dice su Biblia? ¿Qué dice? ¿Cada cuándo? Cada mañana. Sáciame cada mañana con tu amor, ¿qué? Inagotable. Con tu amor inagotable. Y fíjate, dice: ¿para qué? ¿Para qué qué? Para que cantemos de alegría hasta el final de nuestras vidas. Una vida de intimidad con Dios, una vida que se desarrolla en el buscar ser edificado por Dios, en el ser inspirado por la presencia de Dios, va a producir dentro de nosotros esta promesa invaluable: el hecho de estar saciados cada mañana, el podernos levantar cada mañana y estar alabando y adorando a Dios. La alabanza y la adoración, amado, quiero que tú y yo lo entendamos. La alabanza y la adoración no es un relleno en medio del servicio dominical. La alabanza y la adoración no es para que, pues en lo que empieza la palabra, sabes, la palabra no es tan importante como tu tiempo de adoración en conjunto con la comunidad para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este tiempo de la palabra es importante porque sabemos que Dios nos habla, porque sabemos que Dios busca atrapar nuestro corazón con las palabras tiernas que tiene para nosotros o la corrección que Él tiene para nuestras vidas. Pero más allá de sus palabras, tú y yo necesitamos su abrazo, tú y yo necesitamos su presencia, tú y yo necesitamos ser saciados. Por eso es importante la adoración. Cuando una persona está en pecado, es difícil que una persona adore. Cuando una persona ha cometido pecado, cuando hay inmoralidad en el corazón, cuando hay un pesar en el corazón, cuando hay temores en el corazón, cuando hay aflicción en el corazón, cuando hay esclavitud en el corazón, a causa de los deseos, de las pasiones o de las situaciones del pasado que aún no dejamos, es difícil que una persona adore. Puedes crear sonido con tu boca y cantar buenas canciones, pero no va a generar una adoración genuina. Solamente vas a ser como un periquito que sabe cantar. Y Dios no creó periquitos que saben cantar. Él creó seres humanos con debilidades, con angustias, con temores, con aflicciones, donde sabía que había momentos que iban a flaquear, pero por encima de eso puso un don. ¿Puso un qué? Un don de generar adoración. El ser humano fue creado para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no estoy poniendo en tela de juicio tu forma de adorar, pero a veces es tan triste ver la indiferencia que tenemos a adorar juntos. Es una indiferencia terrible, una frialdad, como si Dios tuviera la culpa de lo que nos pasa. Y Dios no tiene la culpa, amado. Dios te ama con amor eterno. Dios te ama con un amor inagotable. Por eso está diciendo: sácianos cada mañana con tu amor inagotable. Sácianos, Señor. Dice: para que cantemos ¿de qué? Cuando tú y yo estamos oprimidos, cuando tú y yo estamos esclavizados, cuando tú y yo estamos atados a algo, es difícil que podamos cantar. No puedes cantar de libertad cuando estás atado, cuando estás en pecado. Pero hoy quiero decirte algo: Dios vino a esta tierra, murió y resucitó para que tú fueras libre de todo eso. Tú no tienes por qué seguir en esclavitud cuando el Señor te hizo libre. Tú no puedes seguir estando, y tú y yo no podemos seguir estando en la misma condición en que estábamos antes de estar en Cristo Jesús. Sé que todos tenemos pruebas, sé que todos tenemos aflicciones, absolutamente todos, pero eso no es una justificación, porque conocemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Sabemos el que tiene el poder para mover su mano a favor de nosotros y que nuestras generaciones puedan ver que hay un Dios que hace milagros. Amén. Y se canta que cantemos de alegría hasta el final de ¿cuándo? ¿De nuestros problemas? ¿Hasta el final de cuándo?
de mi vida. Porque si yo continúo con ese hábito de adorar al Señor, cuando yo llegue a la eternidad, yo no voy a tener un problema. Yo no voy a tener esta cuestión que me hace tener indiferencia ante su presencia. No sé si me doy a entender. Amado, lo que conecta no son los cantos. ¿Me escuchas? Lo que conecta tu corazón con Dios no son los cantos. Es el deseo de quererte encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que conecta tu vida no es que alguien te predique bonito y te impulse a ser mejor y más que vencedor. No, lo que impulsa tu vida, lo que inspira tu vida es el hecho de que tengas un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y dice el verso 15, danos alegría en proporción de ¿qué? Verso 15, danos alegría en proporción a nuestro anterior. ¿Cuánto hemos sufrido esta semana? ¿Cuánto hemos sufrido toda esta temporada? La temporada que estamos viviendo de nuestros hijos. ¿Cuánto hemos sufrido porque no entienden? Ni yo los entiendo, ni ellos me entienden. ¿Cuánto hemos sufrido con las situaciones que están sucediendo en nuestro matrimonio? ¿Cuánto hemos sufrido? Porque Dios tiene una promesa para ti. El Señor va a dar alegría en proporción a tu sufrimiento anterior. Dios va a hacer que tú y yo olvidemos el sufrimiento anterior para ver la gloria de Dios. No por nada José llamó a su hijo Manasés. ¿Y sabes por qué le puso Manasés? Porque Dios, el nombre de Manasés quiere decir Dios me hizo olvidar todo el sufrimiento de mi pasado. Por eso José le puso de esa manera a su hijo. Porque Dios nos hace olvidar. Hoy Dios quiere que tú y yo tengamos un Manasés, algo que nos haga olvidar todas las cosas y todo el sufrimiento. Hoy quiere tener un encuentro tan real con nosotros, tan firme en nosotros, que podamos decir hoy Dios, hoy 29 de mayo. Hoy 29 de mayo Dios me hizo olvidar todo el sufrimiento que había en mi corazón. Hoy 29 de mayo Dios hizo que mi mente fuera renovada. Hoy 29 de mayo Dios hizo que yo pudiera dejar a un lado mi egoísmo, mi enojo, mi ira, mi contienda, y pudiera ser verdaderamente libre para cumplir con la voluntad perfecta de Él. Amén. Y esto es bien importante, porque el Señor hace esto y mucho más. Y luego dice, compensa los años malos ¿con qué? Compensa los años malos ¿con qué? Amado, nos cuesta trabajo entender que el Señor puede hacer esto y lo puede hacer eso y mucho más. ¿Sabes por qué está interesado en tu bienestar? No nada más para que seas próspero, guapo y de buen carisma y tengas el mejor empleo del mundo. Eso es aparte. Tú no estás para impactar al mundo por lo que tienes económicamente. Tú y yo estamos aquí para impactar al mundo por algo que la gente no quiere. ¿Estás acá? Este mundo no quiere a Dios. Este mundo quiere sus propias necesidades satisfechas, pero toda su necesidad quedaría satisfecha si conocieran verdaderamente a Dios. ¿Estamos? Y fíjate qué importante es esto. Esta es una promesa de Dios. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior y compensa los años malos con bien. Verso 16. Y dice esta oración. Y es un anhelo en mi corazón para ti y para mi familia. Dice, permite que tus siervos te veamos obrar otra vez. Que nuestros hijos vean ¿qué? Tu gloria. Que nuestros hijos vean tu gloria. ¿Cuántos quieren que tus hijos vean la gloria de Dios? Tus nietos. ¿Cuántos quieren que sus nietos vean la gloria de Dios? Y dice, y que el Señor nuestro Dios nos dé ¿qué? Su verso 17, por favor. Nos dé ¿qué? Su aprobación. Y haga que nuestros ¿qué? Esfuerzos ¿qué? Prosperen. Y dice, sí, haz que nuestros esfuerzos ¿qué? Prosperen. Y sabes, es un verdadero esfuerzo vivir cada día. Pero es un mayor esfuerzo el vivir sin Dios cada día. El creer que nuestras capacidades tienen lo suficiente para poder suplir el poder de Dios. Y hoy es importante que tú y yo entendamos esto. Dios trae una promesa para nosotros.
Pero tú y yo no podemos hacerlo en nuestra fuerza. Tú y yo no podemos hacerlo con nuestra indiferencia. Amados, eres la novia y no puedes portarte indiferente con el novio. No seas una novia tóxica. No seas una novia tóxica y enojado con Dios, y enojado con la vida, y enojado con quien puede ayudarte. ¿Por qué? Porque no se cumple como tú quieres. Que no sabes lo que el Señor ha dicho, y lo veíamos en las células unidas. Que por cierto, qué buen tiempo de células unidas. Qué buen tiempo. Fue un tiempo de gran bendición. Te animamos a que estés para el próximo mes, para el próximo fin de mes, estés aquí reunido, porque fue un tiempo de gran bendición. Y hablaba mi hermana Gina acerca de esta promesa de Dios. No sabes que mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, y mis caminos son mejores que tus caminos. ¿Que no sabes eso? ¿No sabes que yo soy más sabio que tú? Y déjame ayudarte, dice el Señor. Pero a veces estamos encerrados en nuestra mente, frustrados, y de eso se trató ese fin de semana. Frustrados porque no resultan como nosotros queremos. Pero hay promesas de Dios, donde tú y yo necesitamos ser edificados en esas promesas para poder ir adelante. Lo que nos hace estar alegres, lo que nos hace estar completos, lo que nos hace estar en paz, no es el hecho que alguien ore por ti, no es que si la palabra estuvo buena, no es que si cantaron los cantos que a ti te gustaron, no, es que tengas un verdadero encuentro con Dios. Amén. Aleluya. Isaías 58, por favor. Quiero que veas esto. Quiero hablar de las promesas de Dios. Hoy no quiero hablar de otra cosa. Dios quiere que tú y yo seamos edificados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y quiero que veas del versículo 8 al verso 14. Isaías 58, 8 al 14. Y esta palabra, este versículo, este pasaje, este capítulo está hablando acerca de la verdadera y la falsa adoración. Y la verdadera y falsa adoración estaba aquí siendo ejemplificada por una serie de conceptos que Dios estaba hablando al pueblo en un sentido donde el pueblo necesitaba volver a la adoración. El pueblo necesitaba volver a la original, la forma original de cómo adorar a Dios. Pero la forma en cómo lo habían hecho era haciendo cuestiones tradicionales, donde oramos, donde ayunamos, donde cantamos, donde todo de la manera en cómo lo hemos aprendido a hacer, pero sin un verdadero entendimiento. Porque cuando hay un verdadero entendimiento no necesitas nada de eso para poderlo hacer. Se convierte no solamente en un estilo de vida, sino en la vida misma del ser humano. ¿Estamos? Y entonces Dios estaba hablando aquí varias cosas y estaban hablando de cómo ellos ayunaban y todo. Dice, es que tus ayunos, eso no es lo que yo estoy buscando como tú lo hagas. Sin embargo, en el verso 8 habla de cosas importantes. Dice, lo importante para que genere adoración en nuestra vida es que tú y yo comencemos a ser edificados en los principios que Dios estableció para cada uno de nosotros. Y lo primero es esto, dice la salvación. Entonces dice su salvación. ¿La salvación de quién? De cada uno de nosotros. Dice, llegará como ¿qué? Como el amanecer. Y esto es una parte bien importante, porque no sé si tú has escuchado, pero en ese escuchar, este dicho que dice que cuando más oscuro está, es porque está a punto de amanecer. Pero finalmente amanece, todos los días amanece. No importa qué densa se ponga la noche, todos los días amanece. No importa si amanece nublado, amaneció. Tal vez no lo viste el sol por completo, no viste cómo amaneció, pero amaneció. Y el sol de justicia esta mañana ha amanecido sobre cada uno de nosotros. El sol de justicia vino a traer salvación otra vez para nosotros. Salvación para el que está perdido, salvación para nuestras familias que aún no le conocen, salvación para mi matrimonio. Porque entonces la salvación llegará como el amanecer. Tardará un poco, un breve momento. Dice Primera de Pedro 5:10, dice, por un breve periodo de tiempo vas a pasar aflicción, pero después de eso Dios va a hacer 4 cosas bien importantes. Lo puedes poner y ahorita te regresas a este pasaje, por favor. Primera de Pedro 5:10. Fíjate qué importante lo que dice el Señor aquí. Dice, en su bondad Dios los llamó a ustedes para que participen ¿de qué? De su gloria eterna. ¿A qué te llamó a participar? ¿A qué te llamó a participar? ¿A qué te llamó a participar? De su gloria eterna. Él puso un
pedazo de gloria sobre tu vida. Tú no estás solo, tienes la gloria de Dios contigo. Yo pensé que eso te iba a dar más gusto. Y dice lo siguiente, dice, para que participen de la gloria eterna, ¿por medio de quién? De Cristo Jesús. Y entonces después de que hayan un poco de tiempo, Él va a hacer 4 cosas importantes. Número 1, Él te va a restaurar. Número 2, te va a sostener. Número 3, te va a fortalecer. Número 4, te afirmará sobre un fundamento sólido. Y el verso 11 dice: y a Él sea todo el poder para siempre. Amén. Promesas de Dios. Tu salvación llegará como el amanecer, aunque sufras por un corto periodo de tiempo. Pero en medio de ese periodo de tiempo, la salvación produce 4 cosas importantes: restauración, fortalecimiento, afirmación. Te va a solidificar para que nada que está en esta tierra pueda doblegarte, sino que tu vida pueda estar anclada a las promesas de Dios. Amén. Amén. Apenas voy en el 8, ¿verdad? De Isaías 58. Ok. Entonces su salvación llegará como ¿qué? Wow. Y fíjate lo que dice: ¿y sus heridas qué? Sanarán. ¿Cómo? ¿Cómo van a sanar tus heridas? ¿Cómo van a sanar? Con rapidez. Porque Dios no se tarda. Bienaventurados, dice Mateo 5, bienaventurados aquellos que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Dios no tarda el consuelo, nosotros somos los que nos tardamos en ser consolados. Y esto es bien importante porque es promesa de Dios. Y dice: tus heridas sanarán con rapidez. Dice: y su justicia, la justicia de Dios los guiará ¿hacia dónde? Hacia adelante. Y atrás, ¿qué los va a proteger? El pedazo de gloria de Dios que tienes contigo. No hay nada que pueda hacerte frente. Hay una salvación que está dada para ti, que no depende de las situaciones, depende de la gracia de Dios que está sobre tu vida. Esa sangre de Cristo que se derramó por ti, por mí en la cruz del Calvario, permitió que tú y yo tuviéramos esa gracia, para que en medio del sufrimiento pudiéramos ver la mano del Señor obrar otra vez, y pudiéramos edificar la vida de nuestros hijos y de nuestras generaciones, enseñándoles que hay un Dios que sabe hacer cosas maravillosas. Amén. Dice: y entonces, dice, cuando ustedes llamen al Señor, ¿qué va a suceder? ¿Les va qué? Verso siguiente, dice ahí, dice: sí, aquí estoy. Les contestará cuando tenga tiempo, cuando se desocupe de ver qué está sucediendo en la guerra en Ucrania. ¿En qué momento les va a contestar? Enseguida, porque el Señor no retarda sus promesas. Sus promesas llegan a tiempo. Amén. Y dice: levanten el pesado yugo ¿de qué? De la opresión. ¿Qué opresión? Fíjate bien lo que dice aquí. Dice: levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores ¿qué? Maliciosos. Fíjate cuántas cargas no hemos llevado a causa de las palabras que hablamos de las demás personas. Una verdadera adoración, cuando hablamos palabras hacia otra persona, muchas veces son palabras destructivas, no de edificación. Tú y yo estamos aquí para edificar. Todo lo que hemos hablado esta mañana, hasta este momento, acerca de la Escritura, todo sirve para que tú y yo seamos ¿qué? Tú y yo seamos ¿qué? Edificados. En ningún momento ves a Dios diciéndote: qué burro eres. ¿Ya te diste cuenta, cabezón? No entiendes, eres terco y testarudo. ¿Oíste que dijo eso Dios? No. Incluso cuando la mayor cosa que he oído fue lo que le dijo Samuel a Saúl, diciendo: hiciste locamente has hecho. Y hay cosas muy interesantes donde tú y yo podemos ver, donde las palabras tienen un peso importante para la edificación de cada uno de nosotros. Cuando tú y yo comprendemos las promesas, es porque hemos sido edificados en ellas.
porque estamos anclados a ellas, porque las creemos tal como el Señor lo prometió, porque hemos probado de ellas y hemos visto que son verdad. Y entonces cuando tú y yo vemos esto, dice: levanten el pesado yugo de la opresión. Cuando habla de levantar, es el hecho de levantarlo delante de la presencia de Dios. Y nos dice el Señor que si tú y yo tenemos cargas y tenemos aflicción y tenemos ansiedad, y todo lo pongamos delante del trono de Dios, porque Él nos va a hacer descansar, porque en Él encontramos el oportuno socorro para nuestra alma. ¿No dice eso la palabra? Levanta el yugo de opresión que está sobre tu vida. Hay cosas que hemos cargado que no deberíamos cargar. Somos muy preocupones. ¿Somos muy qué? Nos preocupamos de más. Sé que amamos a las demás personas, pero hay cargas que tú y yo no debemos llevar. ¿Sabes por qué? Porque esas cargas le corresponden al Señor. Y ahí queremos andarlas cargando, y es un yugo que está oprimiendo nuestras vidas. Hay una opresión que está sobre nosotros por el pecado que a veces hay en nuestra vida, que está oprimiendo nuestras vidas, que es algo que tenemos que levantar y presentar delante de Dios. ¿Para qué? Para que ese pecado ya no esté más en nuestras vidas y dejemos de hablar cosas que son innecesarias. Dejemos de esparcir rumores, dejemos de hablar de los demás, busquemos edificar. A veces decimos que es una crítica constructiva, pero realmente más que constructiva es destructiva. ¿Sabes por qué? Porque no todos venimos del mismo estado de ánimo que tú vienes. Y se nos olvida ser conscientes de los demás. Y eso genera un yugo, un peso de opresión sobre la vida de la persona, porque estamos hablando mal de la persona. Sea quien sea. ¿Sí me estoy dando a entender? Y la palabra habla de esta parte donde dice: levántalo, ponlo delante de Dios. Eso no tiene que estar en tu código, porque eso no produce edificación. ¿No produce qué? Edificación. Y luego fíjate lo que continúa diciendo: no esparce los rumores maliciosos, ¿verdad? No deja de hacer eso. Verso 10, por favor. Y dice: alimenten a los ¿qué? A los hambrientos, y ayuden a los que están ¿en qué? En apuros. Dice: y entonces su luz resplandecerá ¿desde dónde? De la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como ¿qué? Como el mediodía. Por eso la palabra hace una promesa. Dice que Él hará que nuestra vida resplandezca como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y esto es bien importante para ti y para mí. ¿Por qué? Porque alimentar a las personas, el ayudar a los que están en apuros, tiene que ver con edificación. No solamente hacerlos salir de su situación difícil, sino el cómo ayudarlos a edificar para que confíen en aquel que lo puede dar todo por cada uno de ellos. Y no estén confiando en tu cartera o en tu bolsillo, sino puedan confiar en aquel que tiene todo el oro y la plata para cada uno de ellos. Amén. Y luego dice, fíjate, Señor los guiará continuamente y les dará, dice, el Señor los guiará continuamente y les dará agua cuando tengan ¿qué? Y restaurará ¿qué? Su fuerza. Y luego dice: serán como un huerto bien ¿qué? Esta es una promesa de Dios para ti. Serás como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de las ciudades, y entonces serán conocidos como ¿qué? Reconstructores de muros y restauradores de casas. Y luego fíjate qué importante es esto. Fíjate qué importante, porque Dios lo que está haciendo y dándonos a entender no solamente es darnos una promesa. ¿Y cuántos creen esta promesa? Restauradores de ciudades, reconstructores de casas, reconstructores de muros. Eso somos tú y yo. Pero ¿cómo podemos lograr llegar a ser unos buenos edificadores? Necesitamos ser edificados primero nosotros. Necesitamos ser edificados nosotros. Y cada vez que tú te expones a la palabra, a un tiempo como este, a un tiempo devocional, a un tiempo de oración, a un tiempo que sea abierto para que tú seas edificado, serás edificado. ¿Me estoy dando a entender? ¿Por qué es importante? Porque quiero que veas a los hermanos porque trabajaron un buen y se esforzaron por estar ahí. No es por ver el esfuerzo de los hermanos, es porque necesitamos ser edificados.
A veces vemos con desdén a las personas que están compartiendo la palabra del evangelio, que son propiamente de casa. Y prefiero mejor escuchar a otra persona, a otro predicador que sí me inspire, porque el hermano fulano no me inspira. ¿Qué estás buscando que te inspire? ¿Qué estás buscando que te inspire? Si la presencia de Dios no te inspira, ¿de qué te sirve que el hombre te inspire? Al rato el hombre falla y ¿qué vas a hacer? Te vas a frustrar y vas a buscar otro tipo de inspiración. ¿Me estoy dando a entender? ¿Por qué? Porque Dios no nos llamó a ser inspiradores, Dios nos llamó a ser reconstructores. No sé si me estoy dando a entender. Cuando hablamos de reconstruir, estamos hablando de edificar. ¿Estamos hablando de qué? De edificar. Tú y yo estamos para edificar, no para inspirar. La inspiración va a haber cuando haya una verdadera edificación sobre la vida de alguien. Y la inspiración no es para que te vean a ti, es para que puedan ser inspirados a poder edificar la vida de alguien más. ¿Me explico? Jesús no nos llamó a ser discípulos de nosotros, nos llamó a ser discípulos de Él. Cuando tú ves Mateo 28:19, habla acerca de un propósito de edificación. Es el primer principio acerca de edificación, donde dice, vayan y hagan. Vayan y hagan. Enseñándoles que orden todas las cosas. Bautícenlos ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Y entonces el Dios de paz estará ¿con quién? Con ustedes. Porque Dios nos ha llamado ¿a qué? A ser edificadores. Para que sea un discípulo verdadero, tiene que ser edificado. Jesús pasó 3 años con sus discípulos. ¿Cuántos años? Y en 3 años los discípulos comenzaron a hacer cosas bien increíbles. No quiero poner en tela de juicio el tiempo que tienes en el Señor. Pero ¿cuánto tiempo más tiene que pasar para que tú y yo comencemos a hacer cosas increíbles que Él dijo que íbamos a hacer? ¿Sabes cómo sucede? Sucede cuando tú y yo tenemos comunión con Él y entonces le creemos lo que Él dice, lo que Él está diciendo, que es una cuestión real. Y entonces ponemos en práctica lo que Él nos dice. Y entonces lo tomamos para mí no como un mero pensamiento y como decir, ok, va a estar chido, ¿verdad? Se va a poner bueno. No, sino el hecho de ponerlo por obra en lo que estamos haciendo. ¿Estás acá? Dios no nos llamó a otra cosa. Dios nos llamó a reconstruir esta ciudad. Dios nos llamó a reconstruir los muros caídos de esta ciudad. Este tiempo que estamos viviendo de ideologías en pro de aborto, en pro de las relaciones entre el mismo sexo, y todo este asunto es una necesidad absoluta de ser reconstruida esta ciudad, donde vemos a los jóvenes tener relaciones sexuales antes de casarse, porque eso es normal. Eso no es normal, es un muro que está caído. Hay papás que han dejado que esos muros se caigan a causa de no causarles una represión a sus hijos porque se van a traumar. Traumado está el papá que quiere dejar que su hijo haga lo que sea. Es que son tiempos diferentes. No son tiempos diferentes. Dios te llamó a edificar la vida de tus hijos. Que vean lo que quieran. ¿Sabes por qué hay el nivel tan alto de depresión? No fue la pandemia. ¿Sabes por qué hay un nivel de ansiedad en este tiempo? No fue la pandemia. Y más en los jóvenes, no fue la pandemia. ¿Sabes qué fue? Todo lo que se dedicaron a ver durante todo ese tiempo en las redes sociales. ¿Ustedes conocen el anime? El anime es un arte que es japonés, coreano, chino, no sé de dónde rayos es. Pero ese anime, lo único que produce, aunque es muy bonito y tiene muy buenas historias y todo lo demás, tiende a poner un espíritu de depresión en la vida de los jóvenes y de quienes lo leen. Es que no es todo, hay algunos y hay niveles y hay no sé qué. Mira, será lo que sea, pero toda la persona que lee un anime en este tiempo, el resultado es depresión. Es alejarse de Dios, es querer no tener una idea clara de quiénes son en la vida. No tienen identidad. De tal manera que el día de hoy se ha creado un tercer género, donde no es hombre, no es mujer, es neutro. Porque no sé, hoy amanecí siendo hombre, hoy yo soy hombre, hoy como que tengo ganas de ser mujer, hoy como que tengo ganas de ser los dos. Y qué tristeza, porque entonces la edificación que Dios está trayendo a nuestra vida acerca de las promesas de Dios se está erradicando de en medio de nuestras familias. ¿Sabes? Es triste ver
ver cómo ha llegado esta cuestión a entrar a nuestras casas y violar los derechos y violar nuestras reglas y violar las leyes que Dios estableció para hacer lo que ellos quieren. Y eso no es correcto delante de Dios. Que seamos permisivos con nuestros hijos para que no sufran, van a sufrir más porque tú y yo somos permisivos. Ahora ve nuestra relación matrimonial. ¿Cómo no quieres que nuestros hijos sufran? Y luego terminamos regañando a nuestros hijos por culpa de las acciones que nosotros tomamos. No sé si me estoy dando a entender. Cuando en mi matrimonio hubo hace tiempo unas situaciones complicadas, quien llevaba la situación eran mis hijos. No la debían ni la temían, pero estornudó y me lo sonaba. ¿Me explico? Y hay muchas disciplinas, escucha bien, hay muchas correcciones que hemos dado como papás. Gracias, hija. Muchas correcciones que hemos dado como papás siendo injusto, que se fueron injusto porque nunca vimos el trasfondo del niño. Sacamos lo que había en nuestro corazón y les dimos a los niños, y entonces los niños están en un resentimiento. ¿Y por qué llegan a la adolescencia o llegan a la juventud? ¿Y cómo estás? Bien. ¿Y por qué no quieres hablar conmigo? Pues es que todo está bien, ¿como para qué quieres? Nuestras acciones, el poder hablar y decir, ¿sabes qué? Cállate, ahorita no me estés diciendo nada, ahorita no hagas esto, ahorita no hagas lo otro. Cuando vengas y se te aplaque el coraje, entonces vienes. Dios nos llamó a ser edificadores. Estamos hablando de promesas de Dios, pero Dios nos está llamando a hacer algo que tú y yo necesitamos creer que somos. Amén. Dios nos está llamando a ser edificados, y cada tiempo de edificación como este funciona para que tú y yo podamos poner en orden nuestra vida, pueda haber orden en nuestros hogares. Amén. ¿Cuántos quieren que haya orden en sus hogares? Amén. Fíjate qué importante lo que dice Colosenses 2, 6 y 7. Ve conmigo ahí rápido, por favor. Fíjate qué importante. Colosenses 2, 6 y 7 dice: por lo tanto, de la manera en que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben de seguir ¿qué? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? ¿Qué nos enseñó Jesús que teníamos que hacer? Discípulos, enseñar, edificar la vida de las personas, restaurar la vida de las personas, fortalecerlos, afirmarlos. Sabes, yo sé que cada uno de nosotros tenemos necesidad de ser afirmados. Todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque hay momentos donde pasamos por el valle de sombra de muerte, y hay una promesa que dice que todo valle va a ser allanado, va a ser una llanura para que tú y yo podamos ver más allá de nuestro propio problema, que es como una montaña. Y tú y yo necesitamos ser afirmados. Las promesas edifican mi vida para que yo no vea solo las montañas como un problema, sino como la promesa de Dios de que esas montañas van a ser allanadas. No sé si me estoy dando a entender. Cuando tú y yo vemos la vida de nuestros hijos que vaga sin un rumbo fijo, habla de una necesidad de afirmación, de ser edificados. Pero yo no puedo edificar la vida de mis hijos. Hay momentos donde yo tuve que hacer algunas correcciones en mi corazón, de tratar a mis hijos sin una explicación de por qué sucedieron las cosas como sucedieron. Y a veces no vemos lo que hay en el interior. Y tú y yo creemos que Dios no ve lo que hay en el interior y que solamente viene y nos corrige porque nos portamos mal. Pero no, Él sabe lo que está en el corazón. Y cada vez que tú vienes y te expones a la presencia de Dios, Él sabe lo que está ahí hablándote y diciendo: tienes que entregar esta área de tu vida, porque eso te está llevando a tener más situaciones difíciles. Eso te está apartando de mi presencia. Eso no te está permitiendo ver lo grande que yo soy y lo que quiero que tú veas en mis milagros y mis prodigios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y que lo puedas enseñar correctamente a tus hijos. No sé si me doy a entender. Y Dios está buscando esta parte, pero a veces nosotros estamos tan ciegos que no escuchamos esta parte de lo que Dios está diciendo acerca de qué tengo que corregir en mi vida. Y entonces, cuando no corregimos eso
Y conforme va pasando el tiempo y como es redundante dentro de mí toda esta situación, entonces Dios tiene que venir y decir: hijo, te lo advertí, tengo que corregirte. Y ahí tocamos fondo y somos quebrantados y nos duele tanto y decimos: ¿por qué Dios tiene que ser tan duro? Y es que Dios no es duro. Dios no es como nosotros cuando corregimos a nuestros hijos. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Pero el hecho es que a veces muchos de nosotros no sabemos o no queremos darnos cuenta lo que hay en nuestro corazón. Y a la hora de ser corregidos creemos que la corrección es injusta. Y entonces cuando no hay corrección, no hay edificación. Voy a repetir eso de nuevo. Cuando no hay corrección, no hay edificación. Y tu hijo no va a ser edificado en los principios de Dios porque lo traes a la iglesia. ¿Escuchas? Tus hijos no van a ser edificados solamente porque los llevas a la célula o porque los tienes orando. Sus hijos van a ser edificados cuando tú y yo les enseñemos a nuestros hijos la forma en cómo Dios hace las cosas a través de nuestra propia vida. Pablo le decía a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Y cuando hablamos de juventud no estamos hablando de edad, sino de un espíritu joven que está avivado, donde cuando eres joven nada te es complicado, lo haces, te arriesgas, te avientas y dices: no funcionó, lo vuelvo a hacer, no me volví a caer, lo vuelvo a intentar. Y esta parte de ser ejemplo, dice: nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Y estas 5 cosas, la pureza, hablando la santidad, hablándola desde el punto de vista, aunque nadie te ve, tus hijos no te ven, pero cada vez que hay una puerta abierta, mientras estás en el baño con tu celular, mientras estás en tu habitación, mientras nadie te ve y estás viendo las cosas inapropiadas que están llenando tu alma de pecado, de inmoralidad, estás abriendo puertas para que no necesitan verte tus hijos haciendo eso, sino para que ellos, el enemigo se apodere de ellos en algún momento y tengan la misma situación que tú estás viviendo. Me estoy dando a entender. ¿Por qué? Porque tú y yo abrimos puertas. Tú y yo no estamos edificando con el ejemplo: mira, hijo, mira lo que estoy viendo. No, pero tú abres puertas. Todos queremos que nuestros hijos no padezcan de divorcios, no padezcan de situaciones difíciles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que romper con nosotros mismos, ser edificados, basados en ¿qué? En la Escritura. Porque todo lo que sucede alrededor de nuestros hijos no tiene que ver, no es culpa de ellos. Es una situación que está sucediendo externa a ellos y que ellos están viendo. La forma en cómo edificamos. Entonces Jesús dice: necesitamos seguir sus pasos. Y luego dice Colosenses 2:7, fíjate, dice: arraíguense. ¿Qué dice? Arraíguense por encimita. ¿Cómo? Profundamente. ¿En quién? En Él. ¿Y qué dice? Y edifiquen. ¿Y qué? Edifiquen toda su vida. ¿Sobre quién? Sobre Él. Y entonces, ¿qué dice? La fe de ustedes. ¿La fe de quién? La fe de nosotros. La fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó. Y entonces habrá gratitud. Habrá contentamiento. Y cuando hay contentamiento y cuando hay gratitud, los hijos de Dios no pueden dejar de cantar. Cuando hay gratitud y cuando hay contentamiento, no pueden dejar de adorar a Dios. Me doy a entender. Hay mucho que soltar, hay mucho que romper, hay mucho que negarnos, hay mucho que darnos cuenta. Escucha bien esto: que no somos totalmente espirituales, que hay una parte humana en nosotros. Y eso es algo que tú tienes que aprender, que no porque tienes a Cristo dejaste de ser humano. Eres humano y cometes errores, y reconocer que tienes errores es el mejor ejemplo que podemos dejar para ser edificadores. ¿Estamos? Es la manera en cómo tú y yo. ¿Por qué? Porque cuando yo cometo un error,
Yo tengo que ir delante de Dios y ponerme a cuenta con Dios y decir: Señor, aquí vengo. Y cada vez que tú vienes delante de Dios a decir: te reconozco mi humanidad, reconozco que yo fallo, reconozco que tengo malos pensamientos y malos deseos en mi corazón, pero hoy vengo delante de ti porque quiero permanecer arraigado profundamente en ti y quiero edificar toda mi vida sobre ti. Y entonces yo quiero que mi fe se ha contado como algo que me haga gozar de buena reputación, como la gente de antaño. Que los hombres que se hablaban en Hebreos 11 puedan la gente también hablar de mí de la misma manera. Hombres que caminaron con Dios toda su vida. Hombres que amaron a Dios toda su vida. Que al principio su vida fue dura, pero que cuando se tuvieron un encuentro con Él, su vida fue totalmente diferente. Y entonces, todo lo que se nos enseñó, todo lo que hemos aprendido, todo absolutamente me hará rebosar de gratitud. Ponte de pie y vamos a tomar 2 minutos solamente. 2 minutos, ¿está bien? Quiero que pienses un momento en todas las cosas que Dios ha hecho. Todas las cosas que Dios ha hecho a favor de ti. Todas, absolutamente todas. Romanos 12:1 dice: preséntense delante de Dios como un sacrificio por todas las cosas buenas que Dios ha hecho por ustedes. ¿Para cuántos Dios ha hecho cosas buenas? Tu matrimonio es una cosa buena. Aunque dicen: ay, no invente, con todas estas broncas, ¿cómo va a ser bueno mi matrimonio? Si mi esposo es tóxico, si mi esposa es tóxica, si hay esto, si hay lo otro. Tu matrimonio es bueno porque Dios te lo dio. Tus hijos, aunque también son medios tóxicos, son buenos porque Dios te los dio. Tienen una necesidad más allá de lo que tú puedes ver en el exterior. Y tú y yo no estamos solamente para juzgar y decir: compórtate. Tienes que ver lo que hay allá adentro. Pero ese es otro tema. La semana que entra. ¿Sale? Por lo pronto, ¿qué tengo que hacer? Reconozcamos nuestra humanidad delante de Dios. Reconozcamos que lo que hemos sido edificados a veces ha entrado por un oído y se ha ido por otro. Reconozcamos que hemos aprendido la palabra solamente para defendernos en caso de emergencia y no como una vida misma. Reconozcamos que no hemos sido el ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza, como nosotros quisiéramos, porque lo hemos hecho en nuestra fuerza y hemos fallado. Pero hoy es el día en que el sol volvió a salir, donde el amanecer viene como nuestra salvación. Hoy viene otra vez el Señor a quitar todo monte, toda montaña, y vuelve a allanar nuestra vida para que podamos ver la gloria de Él. Así que cierra tus ojos, levanta tus manos, comienza a darle gracias al Señor por lo que Él te habló esta mañana y dile: Señor, rompe con esto en mi corazón, rompe con esto, esta actitud, rompe con este pensamiento, rompe con este patrón. Reconozco mi humanidad, dile ahí: reconozco que soy humano y he fallado, pero quiero que tú me ayudes a ser edificado lo suficiente. Quiero edificarme en ti, quiero arraigarme en ti, profundamente en ti, porque no quiero seguir siendo un mal ejemplo para mis generaciones. Yo quiero que mis generaciones te vean obrar otra vez, que sepan que hay un Dios real, que sepan que hay un Dios que no es como en este mundo lo pinta, que no es como este mundo lo dice que tiene que ser, sino que es un Dios que hace cosas nuevas. Ayúdame, Señor. Ayúdame a romper con mis paradigmas. Ayúdame a que solamente el conocimiento, Señor, que me ha envanecido, Señor, sea quebrantado de mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Y canto esta mañana porque tú me has hecho libre,
porque tú me has hecho, Señor, ver tu gloria esta mañana, porque me has hecho recordar, Señor, que no hay nada más importante que tu presencia, no hay nada más importante que tú. Por eso cantamos: cuán grande